En redes sociales, hoy podemos ver que hay diferentes tipos de video, desde los que te edifican, como diferentes fragmentos de prédicas, palabra de Dios y demás, al igual que teorías conspirativas, cosas que pues no edifican a nadie o simplemente es una redundancia total. Pero también debemos entender que en redes sociales hay algo que se llama videos de confusión. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día corremos un grave peligro con alguien que tiene una cámara y cree tener la verdad o una nueva iluminación, la cual a veces contradice la palabra de Dios y nos hace desviarnos de la visión que Dios quiere mostrarnos. De eso va a tratar este video, de un tema pues realmente complicado porque se escucha muy novedoso esto que dice este personaje que vamos a ver a continuación en fragmentos de video, pero realmente es algo que está contra de la Biblia y que debemos precisamente combatirlo. Así que quédate hasta el final, dale like, suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir subiendo contenido y de igual manera esperamos que este contenido sea bendición para tu vida. Lo que voy a decir va a incomodar a muchos. Y seguro me van a llamar hereje, blasfemo, pero no puedo seguir callado. La verdad es esta. La mayoría de religiones no adoran al verdadero Dios. Adoran a un Dios impostor, iracundo, celoso, que pide adoración como si tuviera el ego herido. Pero el verdadero Dios no se comporta como un humano. Porque si tuviera emociones humanas, obviamente no sería Dios. El Dios con ego. Esto es algo bastante novedoso que hemos encontrado y pues precisamente vamos a hablar de esto. Bueno, primero en el video podemos ver que este sujeto, este individuo, este nuevo personaje dice que todas las religiones pues son de esa manera y qué tal. Pero ahora yo me pongo a pensar y algo que me gustaría que especificara precisamente en su video o en este caso el personaje este es cuáles religiones, de qué religión está hablando. Siempre nos damos cuenta que estos sujetos te venden una información ambigua, o sea, sin mencionar fuentes, sin mencionar las religiones que está hablando y demás. Obvio, eso es obviedad, que todas las religiones, adoran a un Dios diferente. Aunque suene, un poco radical lo que voy a decir, pues nosotros los cristianos adoramos al Dios verdadero. Y yo sé que tú vas a decir que tú crees, o no sé, en Buda, en lo que tú quieras creer, que esto no es así. Bueno, yo te lo puedo explicar porque yo creo y te aseguro que nosotros creemos precisamente en el Dios verdadero. Esto es porque nos muestra valores, conducta y obras a través de la palabra de Dios, los cuales Dios precisamente se hace único, en los cuales precisamente su palabra nos avala que precisamente Dios es un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero que de igual manera es alguien que puede entender al humano común como tú y como yo. Pocos dioses van a hacer esto a través de las mitologías, o son muy egoístas como los dioses griegos, como los dioses romanos, o son muy iluminados como la religión hindú, como el budismo y demás, que son seres ya más allá de la trascendencia, las cuales dejan el lado paradigmático del humano y pues se elevan a algo más allá trascendente. Bueno, una vez hablando esto, vamos precisamente a ver otro fragmento para que sigamos escudriñando y descifrando qué es lo que está diciendo esta persona. ¿Verdad crees que el verdadero Dios está sentado en un trono de oro esperando tu sumisión? ¿O que es fuego consumidor? Eso fue lo que te enseñaron, pero ¿alguna vez lo cuestionaste? Aquí entra una pregunta que yo sé que tú y yo nos hemos hecho. ¿El Dios verdadero se comporta como humano? ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, primero debemos entender que lo que dice esta persona es correcta, pero es donde debemos aprender a discernir y a diferenciar las palabras que muchas veces ocupamos y de igual manera las intenciones con las que se dicen las cosas. Porque si bien debemos entender que Dios no se comporta como nosotros, hay un paradigma muy importante y algo que debemos que comprender es que nosotros nos comportamos como Él. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, la respuesta viene precisamente en la Biblia y la vamos a leer. Acompáñame ahí en tu hogar o si quieres verlo aquí en el video. Vamos a Génesis 1:26, versión Reina Valera, que es que es la versión pues que regularmente todos ocupamos y pues es la versión que tenemos con más accesibilidad. Dice de la siguiente manera: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a que a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre
la tierra. Ahora, Dios dice que nos hace a su imagen, pero ¿no se supone que Dios es invisible? Entonces, ¿se supone que al ser invisible no tiene cuerpo? Bueno, aquí hay 2 cuestiones, que Dios tiene y toma una forma corporal. ¿Por qué? Porque la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, tiene precisamente cuerpo. Él es la imagen del Dios invisible, lo dice precisamente Colosenses, y ahorita lo vamos a leer. O sea que Él es el que refleja a Dios. Y precisamente vamos, búscalo, o si quieres anotarlo para otro momento, busca Colosenses 1, del 15 al 18. Y dice de la siguiente manera, vamos a leerlo, dice, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo de que es la iglesia. En el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. De igual manera, vamos a evaluar también o leer Juan, el Evangelio de Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De igual manera, vamos a leer Hebreos 1:12, dice igual en Reina Valera. Dice, y en los posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos versículos nos ayudan precisamente para entender y comprender qué es lo que Dios precisamente hizo en el Génesis. Dios, al decir, hagamos al hombre a nuestra semejanza, pues precisamente, no, perdón, a nuestra imagen, se está refiriendo a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros tenemos dos boca, nariz, manos, todo eso, porque precisamente viene del Señor Jesucristo. Precisamente algo que yo considero que puede ser verdad o que puede ser pues un poco bajo el sustento bíblico, es que precisamente nosotros fuimos de las primeras creaciones de Dios, juntamente con los ángeles. Por eso hay, entre comillas, muchos dicen que va a haber similitudes. Aunque de igual manera los ángeles son descritos de diferentes maneras en la Biblia, hay también unos ángeles que son descritos de manera un poco más parecida a los humanos. Entonces, esa es la premisa precisamente de lo que estamos hablando, que la palabra de Dios nos avala precisamente que Dios tiene esa corporeidad y tiene esa imagen a través del Hijo, o sea, a través del Señor Jesucristo, por lo cual cuando se basa la creación, se basa precisamente en la imagen del Hijo. Y debemos entender también que Dios toma apariencia corporal, o sea que Dios tiene también, el Padre tiene una apariencia corporal. Y esto precisamente lo podemos ver en Éxodo 33, 22 al 23. Dice de la siguiente manera, cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aquí debemos entender algo muy importante, mis amados hermanos. En Éxodo 33 hay dos cosas que comúnmente podríamos decir que se contradicen. La primera le dice aquí el Señor a Moisés que no verá su rostro, no podrá verlo porque su gloria es muy grande. Pero de igual manera el texto dice que en el mismo versículo 33, en el capítulo pero 33, dice que Moisés veía a Dios cara a cara. Hablaba como si fuese un amigo cara a cara con él. ¿A quién veía precisamente Moisés o con quién hablaba? Era precisamente con la segunda persona de la Trinidad, que era nuestro Señor Jesucristo. Y esto aquí lo da a entender, ¿por qué? Dice la primera que nada la palabra dice que cuando haya en la hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Dice después, apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aquí podría ser dos significados. Primero, que la segunda persona de la Trinidad estaba detrás cubriendo el rostro, cuando va pasando el Señor lo quita y que pueda ver nada más eso, o que pasa por delante y le cubre el rostro. Entonces, para ponernos muy ambiguos o explicarlo así tal cual, no podemos hacerlo, pero es algo que el texto nos muestra y que pueden ser tal vez dos de las cosas que pudieron haber pasado, para que me puedan comprender y entender. Ahora,
El punto a lo que voy cuando precisamente dice en Génesis que somos a su imagen, ya lo hablamos, pero ahora, ¿qué quiere decir cuando somos a su semejanza? Cuando Dios dice que somos creados a su semejanza. Bueno, debemos entender que nosotros precisamente tenemos literalmente eso, semejanzas, algo semejante, algo similar, algo parecido a las virtudes que tiene Dios, ya que todas las virtudes precisamente son perfeccionadas en Él, pero precisamente no podemos tener características netas de Dios, como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Eso a nosotros no nos queda. ¿Por qué? Porque eso solamente le pertenece a Dios. Eso es lo que hace que Dios sea Dios. Nosotros tenemos semejanzas. ¿Qué significa eso? Pues tenemos una conciencia, tenemos un pensamiento, tenemos sentimientos, tenemos emociones, por lo cual precisamente nosotros podemos entender que nosotros actuamos de la misma manera en que se actúa Dios o parecido o semejante a lo que actúa Dios. Sentimos semejante a lo que actúa Dios. Y esto lo podemos ver precisamente en toda la escritura. Muchas veces cuando precisamente Dios se molesta, es para corregir y es para enseñar. Cuando el humano se molesta o se enoja, es probablemente para contender, para batallar con los hermanos y demás. Entonces, si se dan cuenta, es como que nosotros tenemos algo un poco caído. Pero precisamente esto es lo que nosotros debemos pulir día con día para poder parecernos a Cristo y llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando nosotros precisamente pulimos a través del Espíritu Santo todas esas semejanzas que Dios nos ha puesto en nuestro ser o en nuestras características, precisamente el día de mañana podríamos tener esa similitud de Dios, que es un solo espíritu, un solo alma, la novia y el novio, el esposo y la esposa de Cristo, que se hacen una sola carne. Entonces seríamos parecidos a Cristo en semejanza, en pensamientos, en actitud, en manera de sentir y demás. Entonces, esto precisamente es lo que debemos explicar, que Dios no siente como los humanos sienten. Nosotros sentimos como Dios siente porque somos semejantes a su imagen y precisamente nos hizo a su semejanza. Entonces, no es al revés. Nosotros, como si queremos llamarlo así, le copiamos a Él y no Él a nosotros. Bueno, ahora este personaje precisamente hace 2 preguntas importantes. ¿Dios está sentado en su trono? ¿Dios es fuego consumidor? Y déjame decirte algo, mi querido hermano, sí, Dios es ambas. Y esto lo vamos a poder ver precisamente en la palabra de Dios. ¿Dónde más? No nos podemos basar de otra cosa, sino precisamente de la palabra de Dios. Y esto precisamente de que Dios está sentado en su trono, viene precisamente en Isaías 6, versículo 1. Dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto tanto lo podemos interpretar como algo literal que vio precisamente el profeta Isaías, o podemos alegorizar, comentar y teorizar, pero yo creo que la palabra de Dios es muy precisa en este sentido. Y otro versículo que precisamente nos habla de que Dios está sentado en su trono es Apocalipsis 5, versículo 13. Dice de la siguiente manera: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces debemos entender que precisamente Dios, este, está concentrado precisamente en su trono. Obviamente, al ser omnipotente, al ser omnisciente, pues puede concentrar precisamente su presencia cuando nosotros alabamos, cuando nosotros estamos en la iglesia, cuando nosotros oramos, o simplemente cuando nosotros buscamos de Él en nuestros hogares, en nuestros cuartos y demás. Pero precisamente debemos entender que Él es el Rey del universo y de todo lo creado. Por lo cual precisamente debemos invocarlo y pedir con manera humilde que Él se manifieste. Cuando nosotros pedimos precisamente al Espíritu Santo que venga, cuando nosotros decimos: Espíritu Santo, llena este lugar, Dios manifiéstate, o eres bienvenido a este hogar, a este lugar, no significa que Dios esté fuera, o que Dios no haya entrado, o que Dios no esté aquí. Incluso Dios está aquí, en este momento está aquí. De nosotros depende, cuando nosotros tenemos un corazón humilde, contrito y humillado, de que Dios se manifieste como un padre con un hijo cuando hablan en un café, o simplemente cuando se sientan a charlar en un momento de intimidad de padre e hijo. Bueno, y ahora vamos a hablar precisamente de lo que dice en la segunda parte de ese fragmento que vimos, que precisamente él menciona que Dios es fuego consumidor. Bueno, Dios sí es fuego consumidor y esto lo podemos encontrar precisamente en la palabra de Dios, en Hebreos 12, versículo 28, versículo 29. Dice de la siguiente manera, si gustan pueden leerlo también, dice:
Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora debemos entender algo en el contexto de este capítulo. Precisamente aquí se está hablando de la corrección. Se está hablando precisamente de tener una buena corrección y de aceptarlo de igual manera. Entonces, cuando nosotros no queremos aceptar esa corrección, nosotros nos volvemos, Dios se vuelve para nosotros fuego consumidor a causa de nuestra rebeldía. Entonces, si tú te sigues comportando como se te venga en gana, no te quejes o no te molestes o no digas por qué me pasa esto cuando Dios te corrija, porque por eso Pablo pone precisamente un ejemplo entre la amonestación entre padres e hijos. Por eso la relación que tenemos con Dios es de padre a hijo. ¿Por qué? Porque Él, aunque ya no se pone de manera de ira como en el Antiguo Testamento, hoy, gracias a precisamente gracias a la gracia del Señor Jesucristo, pues tenemos esa oportunidad de que solamente Dios nos corrija. Pero Dios te va a corregir de una manera justa. Y muchas veces la justicia de Dios no nos parece porque nosotros queremos vivir conforme a nosotros queremos, conforme a nuestras costumbres, conforme a nuestros dichos, o simplemente como nosotros queremos ser corregidos. Y esto no se aplica para Dios, porque Dios precisamente es sabio y justo, lo cual Él va a corregirnos de la manera adecuada y de la manera que también nos ayude a comprender y a reflexionar de las cosas que estamos haciendo mal y de los errores que tenemos en nuestra vida. Si no lo haces, podrías terminar adorando imágenes vacías, viviendo con miedo y creyendo que la salvación se compra con un diezmo. El verdadero Dios no está fuera de ti, está dentro de ti y se manifiesta cuando vives con amor, con verdad, con ejemplo, cuando apartas de ti la ira, el rencor, la envidia. Entonces, y solo entonces, ya no necesitas una iglesia que te venda la salvación, porque tú ya la encontraste en tu interior. Y si esto te hizo ruido, espera leer mi nuevo ebook sobre las enseñanzas del Maestro Jesús que fueron censuradas. Yo te aseguro que tu forma de ver a Dios, la religión y la vida va a cambiar por completo. Y por último, vemos este fragmento que precisamente dice que ya no hay necesidad de congregarnos. Y esto yo creo que es catastrófico para esta generación. ¿Por qué? Porque esta generación que estamos viendo se está acomodando demasiado a través de las redes sociales, a través de ideas novedosas como según estas que salen aquí en redes sociales, las cuales dicen, no, pues Dios, si es relación, no necesito ir a una congregación, no necesito congregarme, pero esto sí es necesario. Y te lo voy a explicar por qué. Hebreos 10 y capítulo 10, versículo 25, en versión NBI, dice de la siguiente manera: No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Yo te animo, mi amado hermano, a que te sigas congregando, a que busques una congregación de sana doctrina, la cual te puedan enseñar, fundamentar las doctrinas básicas, esenciales, y también de igual manera el día de mañana puedas crecer en espíritu y en verdad. Y dice, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? Pues el día que nosotros nos encontraremos con Dios en las nubes en su segunda venida. Entonces, podemos entender que no hay relación de Dios sin congregarnos. Esto no puede tener sentido. ¿Por qué? Porque ahí aplicamos todo lo que Cristo nos ha enseñado. Amor, empatía, misericordia, comprensión y demás. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice claramente. Sopórtense unos a otros. Ese es el ejercicio, mi amado hermano, más espiritual que puedes encontrar en la Biblia. El hecho de aguantar los errores de tus hermanos, el hecho de aguantar precisamente a veces que la otra persona no viene de ganas, no viene de buenas y que tú tienes que a veces soportar ese tipo de cosas, pues a veces es un poco pesado o complicado. Pero ¿qué creen? Es lo que Dios hace con nosotros día a día. Dios a través de su palabra nos muestra todo, las instrucciones que debemos seguir para que nuestros días sean prósperos. Lo dice precisamente el libro de Josué. Pero de igual manera nosotros no hacemos caso la mayoría de las veces a lo que Dios quiere enseñar o a lo que Dios nos quiere mostrar en la palabra de Dios. Entonces, vamos a poder entender y comprender que eso para un ser perfecto, para un ser omnipotente, para un Dios omnisciente, eso es complicado. ¿Por qué? Porque Dios siendo hombre pudo cumplir con eso. Entonces, precisamente su gracia y su amor hace que nosotros, que Él nos comprenda precisamente y de eso mismo nosotros tenemos que comprender a los demás sus faltas, su inmadurez, las cosas que precisamente están haciendo mal. Pero ¿qué crees, mi amado hermano? Así como tú soportas a alguno, a otros te van a tener que soportar a ti. Porque lo dice bien el dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y de igual manera, no hacemos todas las cosas bien. Eso debemos entenderlo. No es echarse golpes de pecho ni nada,
pero simplemente es aceptar las cosas como son. En resumen, mis amados hermanos, tengan mucho cuidado con estas cosas que ven en redes sociales. Yo sé que es novedoso, yo sé que es algo nuevo que se escucha y que a veces ya estamos cansados del típico sermón de cada domingo y demás, pero créanme que siempre que las cosas se despeguen de la palabra de Dios o que contradiga lo que Dios quiere fundamentar en cada uno de nosotros, esto nos va a llevar al error y nos va a llevar precisamente a alejarnos de Dios. Debemos tener comunión, debemos tener esa conciencia de que Dios no piensa como nosotros pensamos, que es al revés y precisamente reflejar todo a través de la palabra de Dios, porque precisamente nosotros estamos basándonos en la palabra de Dios que dejó precisamente la profecía más específica y más confiable para nuestros días. Entonces, sin más, mis amados hermanos, muchas gracias por quedarte al final del video. Recuerda darle like, suscríbete a este canal, síguenos apoyando para seguir subiendo contenido. Sin más, que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.